Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a Aprender. Muy buenos días, yo soy el doctor Lerins Martínez y los saludo desde La Paz, Baja California Sur. Soy miembro del Consejo de Certificación de Medicina General y estoy muy contento de tener como invitado al doctor David Rojano Mejía, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, quien además tiene una maestría y doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador asociado del Instituto Mexicano del Seguro Social, nivel C. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente labora en la Coordinación de Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de evaluación del desempeño. Doctor David, estamos muy contentos de tenerte aquí en este podcast. Pues, denos un intro de lo que es la medicina física y rehabilitación. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Lerins. Un gusto conocerlo y estar aquí con ustedes y con su auditorio. Y bueno, vamos a iniciar mencionando qué es la medicina física y rehabilitación. La medicina física y rehabilitación es una rama de la medicina que en esencia utiliza un conjunto de herramientas necesarias en personas que experimentan limitaciones en el funcionamiento físico, mental y social derivado del propio envejecimiento, de enfermedades, de lesiones o traumatismos, y tiene como fin restaurar en medida de lo posible esta funcionalidad. A esto lo llamamos medicina física y rehabilitación, doctor. Excelente. Bueno, y dentro de la medicina general, ¿cómo podemos participar o derivar pacientes a medicina física y rehabilitación? ¿Qué características debe de tener un paciente para poder decir, se queda conmigo como médico general o se lo dirijo al especialista? Sí, primero que nada me gustaría decir que la rehabilitación es necesaria, doctor, para cualquier persona con una condición de salud que le ocasione dificultades para la movilidad, visión, cognición. Por lo tanto, las personas con diferentes condiciones de salud en alguna etapa del curso de su enfermedad necesitarán de rehabilitación. Y la rehabilitación tenemos la idea de que se tiene que dar en niveles de segundo, tercer nivel de atención. Sin embargo, doctor, hay evidencia de que la rehabilitación puede empezar desde el primer nivel de atención y esto es muy efectivo. De hecho, se han hecho estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, que demuestran que intervenciones de bajo costo dan grandes resultados. Y como lo vamos a ver más adelante, Doc, le voy a mencionar algunos ejemplos de estas intervenciones. Y básicamente en este podcast me gustaría hablar de trastornos musculoesqueléticos, pero en general, todas las personas con limitaciones en la movilización, visión, cognición son candidatas a rehabilitación y no necesariamente, repito, tienen que irse a un segundo o tercer nivel de atención. Como lo vamos a ver, se puede iniciar desde el primer nivel de atención y esto no es caro. Perfecto. Entonces, platíquenos, ¿cuáles son los principales padecimientos que se atienden en medicina física y rehabilitación en el área musculoesquelético? Sí, doctor. Mire, antes de contestar esta pregunta muy específica, me gustaría comentarle de un estudio que se llama Carga Global de la Enfermedad, que se realizó en el 2019 y que se hizo a nivel internacional. En este estudio lo que hacen es identifican cuáles son las enfermedades más prevalentes o que más frecuentemente se presentan y qué tanto daño o limitaciones funcionales causan. Entonces, en este grupo de enfermedades se identificó que de, se identificó al grupo de las enfermedades musculoesqueléticas como las enfermedades que más discapacidad condicionaban a nivel mundial, específicamente en niños y en adultos mayores. Entonces, a nivel mundial tenemos ya que las enfermedades o los trastornos musculoesqueléticos son los padecimientos que condicionan más discapacidad y que por tanto condicionan o necesitan del proceso de rehabilitación. Y ya específicamente en las unidades de primer nivel de atención, lo que hemos encontrado
es que obviamente lo que se reporta la lumbalgia es de los padecimientos más frecuentes, así también el esguince cervical, hombro doloroso, el esguince del tobillo, el traumatismo de mano y el esguince de rodilla. Estos, doctor, son básicamente los principales padecimientos que se atienden o que se ven tanto en primer nivel como los que se referencian a medicina física y rehabilitación. Doctor, acabas de tocar un punto muy sensible social y médicamente, la rehabilitación de los niños. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues para este punto, Doc, la medicina del primer contacto tiene un papel muy importante porque ellos son el primer contacto y son los que pueden diagnosticar y referenciar a aquellos pacientes con problemas cognitivos o del desarrollo que los identifiquen. Entonces, obviamente es clave la medicina de primer contacto para la identificación y el seguimiento de estos pacientes. Ok. ¿Y qué tan frecuentes son estos padecimientos en la consulta de medicina general? Pues hay reportes, doctor, que indican que desde un 14 hasta un 33% de la consulta que se atiende en el primer nivel es relacionado a trastornos musculoesqueléticos. Es Fíjate, muy frecuente. una tercera parte prácticamente de lo que vemos como médicos generales tendríamos que estarnos apoyando con ustedes para que al paciente le vaya de la mejor manera, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, ¿y cómo podemos iniciar una rehabilitación básica en el consultorio de medicina general mientras hay la oportunidad de que un especialista lo pueda atender? Pensando en que de repente los tiempos institucionales eh, no son tan fáciles y se entiende por la carga de trabajo, pero ¿cómo podemos empezar a ayudar al paciente mientras llegan con ustedes como expertos? Sí, doctor, excelente pregunta. Miren, lo primero que tendríamos que hacer en un mundo ideal es iniciar con rehabilitación temprana y educación del paciente. Esos son los dos factores principales que llevan a la cronicidad o a afectar la función o llevar a una mala funcionalidad en los padecimientos musculoesqueléticos y en general en todos, pero específicamente en los musculoesqueléticos. Por ejemplo, un paciente que se lesiona de hombro, por lo general los que llegan a rehabilitación haciendo un análisis de los factores de riesgo, lo que identificamos es de que estos pacientes llevan más de 3 meses con dolor de hombro y no se les inició un programa de ejercicios o recomendaciones generales. Entonces, estos pacientes con lesión de hombro, y también lo entendemos a veces como médicos generales, es de que vemos que el paciente tiene dolor, entonces si limitamos el movimiento, sin embargo, esa limitación del movimiento lo que ocasiona es una constante inflamación, la persistencia del dolor y una disminución de fuerza, que es un círculo vicioso que nos va condicionando una limitación en la funcionalidad y esto hace que el dolor se vuelva más crónico. En cambio, doc, si les dijéramos a los pacientes que este es un proceso normal que va a doler, pero que tenemos que empezar a hacer movimientos progresivos de hombro a tolerancia, así como el fortalecimiento de hombro, pues disminuye la molestia, aumenta la movilidad, la fuerza y por tanto la funcionalidad. Entonces, el paciente cuando entiende esto sabe que en un principio le va a doler el hombro, pero es parte de la recuperación normal. Entonces, la educación del paciente y la rehabilitación temprana, yo creo que son las claves de esto, de este tratamiento. Y como les decía, no necesitamos enviar a los pacientes a un servicio especializado de rehabilitación porque se puede iniciar desde un inicio con este trabajo. De hecho, hay estudios en los cuales el simple hecho de entregar un folleto, de dar la dirección de un video para que lo vean en YouTube, eh, mejora, tiene mejor funcionalidad estos pacientes que reciben esta información que aquellos que no reciben nada. Entonces, si se da cuenta, si se da cuenta, desde aquí podemos romper ese paradigma y empezar a hacer material didáctico para condiciones musculoesqueléticas de baja complejidad, por ejemplo, esguinces de cuello, esguince de tobillo, hombro doloroso, lumbalgias, se les puede dar el material didáctico para que el paciente lo lea. Y como usted dice, hay mucha carga en asistencia, mucho trabajo en el primer nivel de atención. Entonces, el simple hecho de darle un folleto, referenciarle a un video, puede hacer la diferencia en muchos de estos padecimientos. Excelente.
Estamos hablando de dos grandes grupos poblacionales que son candidatos a recibir atención en medicina física y rehabilitación. Hablamos de niños y hablamos de adultos mayores. En el caso de los niños, creo que los padres ya son de esta nueva era de la tecnología, en donde, como bien lo dices, David, podemos mandarles una liga a los papás o darles una página y ellos pueden ayudarse y ayudarnos a tener una buena rehabilitación. Y en el caso de los adultos mayores, probablemente sería buena idea imprimir algunos cartelones o folletos en donde tuvieran la oportunidad de leerlo, ¿no? Porque muchos adultos mayores no son tan cibernéticos y ni les interesa. Ellos están en su mundo. Pero bueno, me está pareciendo más interesante de lo que tenía yo en mente y déjame preguntarte algo muy crucial. ¿Los médicos generales estamos bien educados para enviar de manera oportuna al especialista de rehabilitación? O a veces pensamos, híjole, yo me quedo un poquito más con él porque yo puedo resolver esto y ya cuando llegan con ustedes dicen, híjole, si me lo hubieras mandado 3 meses antes, la historia de este paciente hubiera cambiado de una forma impresionante y lo hubiéramos reintegrado más a la sociedad. ¿Cómo ves este punto, David? Doc, creo que necesitamos hacer capacitación continua con el médico general. De hecho, hasta hace algunos años, el programa de rehabilitación como tal en las unidades, en la UNAM, no estaba diseñado, no se aplicaba. Hace unos 4 o 5 años ya empezaron a rotar y se creó el programa de rehabilitación. Y derivado de eso, doctor, hicimos un estudio con una alumna de maestría para ver cómo se llevaba la rehabilitación del esguince de tobillo o cómo se manejaba el esguince de tobillo en el primer nivel de atención. Entonces, aquí identificamos que solamente el 60% de los médicos prescribían ejercicio o daban un folletito, que es lo que les decía. El simple hecho de dar el folletito aún sin explicarlo mejora la funcionalidad del paciente. 60% pareciera que no es mucho, pero puede mejorar muchísimo más, debería ser el 100%. Y para el esguince de tobillo grado 1 y grado 2, el 20% de los pacientes que se atendían eran referidos a rehabilitación. Y en rehabilitación, lo que hacemos, doctor, con estos pacientes es enseñarles el programa de ejercicio, el mismo folleto que ustedes les deberían dar desde un inicio, nosotros se los damos y el paciente se recupera. Entonces, de las intervenciones más efectivas en rehabilitación en trastornos musculoesqueléticos, doctor, es el ejercicio, la movilización. Entonces, esto, si nosotros lo estuviéramos al médico general capacitándolo, ahorraría mucho tiempo al paciente en su recuperación y por lo tanto disminución de costos. Y es algo muy sencillo. Entonces, derivado de ese estudio, doctor, lo que hicimos es, bueno, ¿cómo pudiéramos nosotros acercar la rehabilitación a los médicos y a los pacientes en primer nivel de atención? Entonces, en ese año estábamos con lo de la pandemia, entonces era muy difícil establecer programas de capacitación. Lo que hicimos igual este fue con un alumno de doctorado, fue realizar un ensayo clínico comparando dos intervenciones, la clásica que el médico le da algunas veces el ejercicio, medicamento, y otra en el cual se les dio eso más un programa de rehabilitación en línea. Se grabaron las clases y se iba dando un seguimiento por semana de estos pacientes y concluimos con este estudio, doctor, que no fue muy costoso, solo fue la renta de la plataforma Moodle por un año, que fueron 5,000 pesos, pero los pacientes que se atendieron mostraron un incremento en la funcionalidad del tobillo en menos tiempo en comparación con el otro grupo y una disminución de costos, la cual fue estadísticamente significativa. Y lo mismo ahorita estamos haciendo con programa de telerehabilitación en línea con un alumno de maestría de esguince de cuello. Y al parecer, doctor, parece que los resultados están favoreciendo la intervención de telerehabilitación. Entonces, doc, como conclusión, la capacitación continua del médico general y la implementación de estos programas de rehabilitación sencillos
estoy seguro que mejoran la funcionalidad, disminuyen las complicaciones y disminuyen los costos. Y lo mismo pudiera ser para los niños. En niños no tengo mucha experiencia, pero Perfecto. obviamente va a ser lo mismo y tendría tal vez un impacto mayor porque ellos serían padecimientos crónicos, ¿no? Especialmente la parálisis cerebral infantil. David, ¿tienes ya una idea muy clara de cómo mejorar esta interacción médico general, especialista en medicina física y rehabilitación? Dame tu último comentario. ¿Con quién te acercarías tú a nivel institucional? Tú trabajas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Con quién te acercarías? ¿Con el director? ¿Con el coordinador de la consulta externa? ¿Con el área de enseñanza? ¿Quién sería tu punto de apoyo esencial para que todo esto que me acabas de platicar en los últimos minutos se hiciera una realidad y no se quedara a manera de plática nada más? Bueno, dicen que lo ideal es empezar de arriba hacia abajo, sin embargo, yo creo que si demostramos los resultados desde abajo y vemos lo que nos ahorramos, los beneficios del paciente, tendríamos que empezar con el director. Una vez que el director Ok. está convencido de este gas, de la inversión que tiene que hacer en tiempo para capacitar al médico, para contratar la plataforma, va a ver que los beneficios son mayores de, que los costos invertidos. Entonces, eh, lo ideal sería desde arriba, pero yo empezaría con el director. Y ya tenemos esto, estamos esperando la publicación del artículo y empezar a difundir estos resultados, ¿no? Y ver que todo lo que podemos ahorrar y los beneficios que puede obtener el paciente por seguir estos programas de rehabilitación. Pero sí, y yo insistiría en que la clave es la capacitación del médico general en estos temas, porque son padecimientos muy frecuentes y los beneficios son muchos para el costo que se invierte. David, ha sido un verdadero placer estar contigo y agradecemos al Comité Normativo Nacional de Medicina General la oportunidad de haber estado platicando contigo, por supuesto a All Together, que nos facilita toda la logística de esta cápsula, y en base al currículum que tienes, a la transmisión del conocimiento que nos has hecho el favor de colaborar, quiero hacer una pequeña mención que dice: la profesión médica es un estilo de vida que apasiona y tú lo has llevado a ese nivel, al nivel de profesionalismo, pero también al nivel de la pasión médica, y lo has demostrado con todo el currículum que has ido haciendo a lo largo de estos años, ¿verdad? Pues bien, amigos, les mandamos un abrazo virtual, recordándoles que esperemos verlos en el primer Congreso Internacional de Medicina General que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de mayo en la ciudad de Querétaro. Un fuerte abrazo. Doctor, tus últimas palabras de despedida. Pues muy agradecido con todos ustedes, doctor, y esperemos que siga creciendo la rehabilitación en el primer nivel de atención. Muchas gracias. Que así sea. Un fuerte abrazo para todos. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos